Bueno, pues arrancamos. Vamos a meternos de lleno en la actualidad del Real Betis, que está en un momento que se siente como una bisagra en la temporada, ¿no? Totalmente. Un momento clave. Tenemos varias noticias sobre la mesa, una entrevista muy interesante y la misión es un poco conectar los puntos, ver qué está pasando en ese vestuario. Entender el carácter del equipo, más allá de los resultados. Exacto, y la primera pieza de este puzzle es el caso del Chimi Ávila. Parecía que su salida era segura, pero vaya giro de guión. Pues sí. A ver, lo que parecía una operación cerrada con el Almería, un traspaso que estaba ya pactado, se ha venido abajo. ¿Pero por qué? Por la voluntad del propio jugador. El club tenía un acuerdo, sí, pero Chimi ha dicho que no. O sea, se ha plantado. Se ha plantado. Y el motivo es clave para entender todo lo demás. No quiere dejar el equipo para irse a uno que está en zona de descenso. Prefiere quedarse aquí y pelear. Pero esto es curioso. Para el club ahora tienen a un jugador que buscaron vender activamente. ¿No puede ser una situación un poco incómoda? Podría serlo, pero hay dos factores que lo cambian todo. Primero, su rendimiento últimamente, sobre todo en Copa, ha sido muy bueno. Le ha dado argumentos a Pellegrini. Exacto. Y segundo, esto manda un mensaje potentísimo hacia adentro. El compromiso con el proyecto está por encima de todo. Aunque por ahí suene Boca Juniors, su decisión de quedarse a luchar es el primer síntoma de la mentalidad del grupo. Y hablando de compromiso, el equipo no solo necesita a los que están, sino a los que tienen que volver. Pasemos a la enfermería, que siempre da que hablar. ¿Hay alguna luz al final del túnel? Sí, y es una imagen que la verdad da mucha esperanza. A ver. El Cucho Hernández ya está en el césped. Entrenando en solitario, Va. vale, pero lo más importante, ya está tocando balón. Hombre, eso es una gran noticia. Buenísima. Recordemos que tuvo una rotura muscular el 10 de enero y se hablaba de 3 o 4 semanas. Parece que está acortando plazos, lo que demuestra unas ganas enormes de volver. El objetivo de tenerlo para la Copa a principios de febrero. Parece cada vez más realista, sí. Es curioso cómo la ausencia de uno nos obliga a fijarnos en la importancia de otro. Toda esta situación de bajas nos lleva casi sin querer a la figura de Aitor Ruibal. Ujú. Siempre ha estado ahí, pero es en estas crisis cuando su valor real, su polivalencia, su liderazgo, sale a la luz. Totalmente. Su entrevista reciente es como abrir una ventana al vestuario. Es un termómetro perfecto. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que ha dicho? A ver, a pesar de que se perdió el último partido, ya avisa de que va a estar para la cita europea contra el Feyenoord. Pero no es solo eso, es el cómo lo dice. Habla de tirar del carro. Claro. Asume y entiende el cabreo de la afición cuando no se gana, pero también pide perspectiva. Menciona el cansancio, la acumulación de minutos. No son excusas, pero sí dan contexto, ¿sabes? Sí, pero es un discurso que se espera de un líder. ¿No hay riesgo de que se quede solo en palabras si los resultados no llegan ya? La afición, como él mismo dice, tiene poca paciencia. Es cierto, pero él ancla sus palabras en dos realidades muy tangibles. La primera, una frase que es brutal sobre la afición. ¿Cuál? Dice, cuando hay 60.000 locos tirando de ti, tienes que correr sí o sí. Eso no es retórica, es describir una energía real. Ya. Y la segunda es su propio hito, 200 partidos. Él mismo recuerda que en 2020 ni se imaginaba llegar a esa cifra. O sea, usa su propia historia como ejemplo para los canteranos. No es solo hablar, es predicar con el ejemplo. Entonces, si unimos las piezas, no son tres noticias aisladas, no. Tenemos a un jugador que rechaza irse para competir, a otro que apura su regreso de una lesión y a un veterano que saca pecho. Exacto. Lo fascinante aquí no son los hechos por separado, sino el patrón que dibujan juntos. Esto sugiere que la cultura que ha implantado Pellegrini en ese vestuario es ahora mismo el activo más importante del club. Una cultura capaz de autogestionar crisis. Justo, como la reciente baja de Amrabat por su operación. Genera resiliencia desde dentro, más allá de la táctica. La fortaleza del Betis ahora mismo no está tanto en la pizarra, sino en la cabeza de sus jugadores. Lo que nos deja una pregunta final en el aire. Con jugadores clave volviendo y otros reafirmando su compromiso de esta forma tan clara, ¿está el Betis realmente en una posición de debilidad por las lesiones? ¿O está, sin darse cuenta, forjando una resiliencia que podría ser su mayor arma para el final de la temporada?